Hola, bienvenido y bienvenida a Quiero Ser Podcaster. Yo soy Sune y antes de empezar tengo dos noticias para decirte. Si tienes un podcast y estás buscando patrocinador, ponte en contacto con AudioShopper. El patrocinador de este podcast durante estos meses es una agencia de publicidad llamada MediaShopper que está consiguiendo anunciantes a varios de mis clientes. Y por eso insistí en que patrocinasen este podcast y así puedo libremente, gustosamente ayudaros y promocionaros y ponernos en contacto. Escribe a Tamara a través de info@mediashoppers.com y le explicas de qué va tu podcast, la audiencia que tienes y que estás buscando patrocinio. Y ya veremos lo que surge, que seguro que algún día surgirán cosas interesantes. Si hace tiempo que quieres hacer un podcast, bueno, abro de nuevo el curso grupal en formato videollamadas, 4 videollamadas en 4 días diferentes, 2 horas cada sesión, en los que vamos a tratar todos los temas y, sobre todo, nos vamos a parar en los que tú necesites más información o más consultoría o algo más específico para que el objetivo de tu podcast se cumpla, porque no todos los podcasts necesitan lo mismo, ni todo se hace ABC, al final todo es un depende. Hay que conocer las herramientas, hay que conocerlas y yo te puedo ahorrar todo ese tiempo en 4 visitas online, en la que en la última te enseño a editar, en la penúltima te enseño 25 opciones de las cuales puedes combinar todas las que quieras, que tienes para monetizar tu podcast. Y las 2 primeras, pues se habla de formatos, se habla de muchas cosas. No me extiendo, que si no, no empieza el episodio nunca. Quiero ser podcaster.com/curso 2026. Reserva tu plaza. ¿Escuchas eso? Es el tiempo. El tiempo que he estado investigando sobre el mundo del podcast. El tiempo que puedes ahorrarte tú. Ahora tienes disponible la suscripción anual a quieroserpodcaster.com a un precio especial por un periodo corto de tiempo. Entra y únete a la comunidad. Tendrás acceso a entrevistas en directo, más de 100 videocursos de podcasting y chat en Telegram, donde recibes toda la información por si no quieres ni siquiera entrar en la web. Tiempo. Eso es lo que te ofrezco. quieroserpodcaster.com. En un mundo donde extraterrestres acechan a los humanos, 2 soldados deben esconderse para sobrevivir sin su Old Spice. ¡Shh! ¡Cállate! ¡Cállate! Hombre, hueles re feo. ¿Que no te pusiste el nuevo Old Spice Dry Spray con frescura de larga duración? ¡Cállate! ¡Nos van a oír! No puedo. ¡Apestas! ¡Te dije! ¡Se me olvidó el Old Spice! Bienvenidos a la Sunecracia. Hoy tenemos una charlita con CJ Navas y el señor Mirindo. Bueno, bienvenidos a otro Sunecracia, esta vez una especie de especial veraniego. He querido reunir aquí a dos personajes, podcasters, pues que son bastante importantes tanto en la podcastera en general como particularmente para mí, cada uno por sus maneras. Tenemos hoy por aquí a señor Mirindo de Televisión y a CJ Navas. Buenas, ¿cómo estamos, señor Mirindo? ¿Qué tal? ¿Cómo va todo? Y CJ Navas, que está aquí, a ver si nos aguanta. Es que Aguantaré. Esto es otro avión de estos que pasa por mi casa, si lo oís bien. ¿Llega, no? Sí, pues ahí está. Oportunísimo el avión. Sí, hombre, sí. Estos son los que a esta hora cuando intentas coger el sueño te aterrizan al lado y siempre está muy bien, sí. Vaya. Bueno, estamos grabando en nocturnidad, en horario de padres. Sí, señor. Y por eso digo que a ver si aguante y no se nos cae el teclado de sueño. Bueno, pues digo, ¿por qué son para mí importantes estas 2 personas? Primero porque yo al principio de conocer los podcasts, pues primero lo que escuché fueron de series. Y bueno, pues si no el segundo, pues el tercero sería, entre televisión y fuera de series, ahí estaba. Luego vino Extraviados, que ya fue el que dije, coño, si los de Extraviados pueden hacerlo, puedo hacerlo yo. Y me acuerdo de Javier Fresco que me decía, venga, y me dio ánimos y lo escuchó y todo. Y además, el señor Mirindo fue la primera persona que me colocó delante de un micro en un podcast. Eso sí, no hay pruebas, porque no dije nada.
No dijiste nada, te quedaste allí callado, no había manera de sacarte palabras. Yo pensé que habían subtítulos luego y no. Y CJ Navas, pues por otro lado también cuando ya me decidí a hacer mi propio podcast, pues ha colaborado muchas veces promos, ha venido invitado y bueno, así que... Yo creo que vosotros lleváis un año más que nosotros, ¿no, Mirindo? Creo que empezamos en el 2006, si mal no recuerdo. No sé. ¿Vosotros lleváis 7 temporadas? ¿Puede ser que según esta? Sí, esta ha sido la séptima, ahora iremos a por la octava. Pero... Sí, nosotros estamos en la sexta, hombre, lo nuestro, nosotros empezamos a mitad de temporada, como quien dice, ¿no? Yo tenía una sección pequeñita en un programa de radio de la universidad, que es donde yo empecé. Yo había hecho radio en mi época del instituto, eso sí es cierto, y de hecho fui, como en toda esta puñetera vida, yo siempre soy el director o el delegado de algo, llegué a ser el director de la emisora del instituto. Y luego montaron la emisora en la universidad y un profesor de allí, que ahora es el decano de la facultad, me pidió que le hiciese una sección pequeñita en un programa que tenía el de Pop, y es cuando empezó Fuera de Series en una sección pequeñita en el programa que tenía él de 10 minutos, y a los 6 meses así la directora del programa de la emisora, hablando con ella, salió la oportunidad de convertir a Fuera de Series en un programa separado, y pues esos 6 temporadas, 5 enteras, esa media temporada de sexta que tenemos nosotros. Ahí está el avión, y me gusta que hayas lanzado la respuesta 2 segundos antes de que yo hiciera la pregunta. Digo, malamente. Me inicié, ya sabes que es uno de mis poderes y de estas cosas. Así que bueno, una de las cosas que está bien aquí, pues para que la audiencia conozca un poco a estas dos personas, sobre todo, principalmente, los he traído porque son 2 podcasts top y que siguen siendo, pues como dicen, del reino, pues así, campechanos. No se lo tienen creído y ahí está, seguís haciendo vuestro trabajo como el primer día y como uno más, sin ningún tipo de nada. No como otros, ahí está la pollita para el que lo quiera. Entonces, pues eso nos ha explicado CJ un poco cómo empezó y ya de paso pasamos a Mirindo que nos explique un poco cómo hizo lo suyo con O Televisión. Para quien no sepa, estamos hablando de Fuera de Series y de O Televisión Podcast. Bueno, pues yo no creé O Televisión se lo sacó de la manga Alex Sánchez. Actualmente ya no está en el podcast, pero bueno, bueno, somos amigos de hace muchos años y normalmente nos reuníamos para tomar un café y siempre acabamos hablando de lo mismo que hablamos ahora mismo en el podcast, y un día pues a él se le ocurrió juntarnos a unos cuantos y empezar a grabar. Yo iba haciendo radio local demasiado, creo que llevo más de 20 años ya haciendo radio local. Y bueno, cuando me empezaron a hablar de los podcasts, yo dije, ¿para qué? Yo tampoco confiaba mucho, no tenía mucha idea ni lo que era un podcast, pero bueno, como me moló la idea de Alex, me apunté y así empezamos poco a poco hablando. Primero éramos 3 personas, luego fuimos creciendo y bueno, el equipo se ha ido modificando, pero ahí estamos, hablando ahora de cine y televisión principalmente. ¿Y siempre en Radio Ripollet? No, he estado en varias radios. ¿Pero con O Televisión me refiero? No, en O Televisión empezamos primero cada uno en nuestra casa. Cada uno se grababa pues como empieza la gente con los podcasts, cada uno con un micro en casa como puede, y luego pues o Alex o yo hacíamos el montaje. Y a los pocos programas, creo que hicimos 7 u 8, que ya nos cansamos, y yo pregunté en la emisora en Ripollet Radio si podíamos utilizar sus estudios para grabar el podcast. Me dijeron que sí, pero a cambio pues tenemos que emitir el podcast por allí. Nosotros dijimos que encantados, y así estamos desde entonces grabando, bueno, parte del equipo en Ripollet, en la emisora de allí, y la otra parte, la parte de Madrid, Adri y Alex están grabando pues desde casa de Adri vía Skype. Y si me permitís aprovecho y yo diría que la gente que hace podcast desde su casa, que a veces dice que bueno, que es complicado grabar en casa, que no hay medios y equipos, acercaros a la emisora de vuestro pueblo y preguntar. Que a veces simplemente es acercarte y preguntar, y hay muchas emisoras locales que están encantados de que, hablando en plata, les llenes una hora de programación. Pensaba que hablabas de la técnica de las radios. Yo creo que hoy día, incluso me incluyo, tenemos mejores cosas que algunas radios locales. Bueno, sí. Si ponemos, por ejemplo, bueno, no voy a decir nombres, pero sí que es verdad que hay radios que están un poco mal, pero también, sobre todo esa gente que a veces dice que no se puede permitir comprarse un equipo. Pues el tema de acercarse a una radio local y preguntar no se pierde nada, y a lo mejor te llevas la sorpresa que acabas haciendo una hora semanal allí en esa emisora.
No, y yo además creo que tiene dos grandísimas ventajas. La primera es que te sales con el programa hecho, porque todos aquellos que hemos hecho un podcast, lo sencillo es esto, ¿no? Es cogernos a las 11 de la noche el ordenador o en mi caso el iPhone con el micro, grabar. Y luego te toca editar. Y el primero lo sacas porque es tu podcast y el primero por tus huevos sale. El segundo ya cuesta. El tercero, qué coñazo tengo que poner a esta hora. Y el quinto y el sexto es cuando la gente lo abandona, que es la parte que pasa, ¿no? Entonces, la parte esa de edición que no conoces hasta que realmente te pones a hacer el podcast, yo, de verdad, yo la aborrezco y de hecho la hace Jorge toda la edición cuando grabamos era en verano, que grabamos por Skype, o ahora incluso que grabamos en su casa con una mesa de mezclas, ¿no? Esa te la ahorras haciéndola en una radio comunitaria, en una radio local, en la que sea, ¿no? Yo creo que hay zonas de España en la cual las radios comunitarias, aparte de las radios locales, funcionan muy bien. Aquí en Alicante, por ejemplo, tenemos una medianamente conocida que se llama Artegalia, que funcionan muy, muy bien. Y eso es por un lado. Y luego la segunda es que te obligas. El rollo de que tengas una determinada hora de emisión a la semana hace que, hombre, si no hay una causa de fuerza mayor, no vayas. Pero si no, el rollo de, no me viene bien, ¿y por qué no quedamos esta hora? Y si no la siguiente, y si no la otra, que al final se alarga, y se convierte que durante 3 semanas no grabas, pues sabes que nosotros los martes de 9 a 10 grabamos en Radio San Vicente Fuera de Series. Y ya tiene que ser que estemos viajando fuera o que yo tenga algún rollo con las crías o lo que sea para faltar ese día y esa hora. Sí, o otras semanas o 3 meses te acabas pasando de no, sí. mal, tal y cual, y eso es lo que dice al final, pues si te preparas, que yo no sé cómo realmente podéis hacer los que hacéis cada semana en radio en directo, el guión calculado para el tiempo que os dejen. Eso me parece un poco complicado. Es muy sencillo, de verdad, David. Hazme caso. Fuera de Series tiene la gran ventaja o el gran inconveniente de que yo soy un perro y un vago absoluto. Entonces hice un programa a mi medida. Entonces, Fuera de Series tú lo analizas y ¿qué es? Es un programa en el cual hablamos de noticias, que al final son las mismas noticias que leemos durante toda la semana. Que luego tenemos una entrevista, que esa siempre la podemos correr un poquito más de leer la persona a la que vamos a entrevistar o qué es lo que puede comentar. Luego el concurso, que bueno, tienes que currarte el corte. A mí me toca cada 2 semanas, porque mi padre es más vago todavía que yo, entonces él no lo hace, pero mi hermano y yo nos alternamos cada 2 semanas, y luego la otra media hora del programa nos lo dan los oyentes, que son los que nos envían cosas por Twitter, o nos envían por Facebook, o nos envían por correos. Sí es cierto que eso lo podemos hacer a día de hoy, en el cual ya tenemos pues gente que nos sigue en cada una de las redes sociales, que nos envía cosas, o que tradicionalmente nos cuenta, pero luego es enrollarnos, es decir, la gran ventaja es que a todos nos mola un huevo hablar. A mí me encanta que me oigan, esta parte del ego imbécil que uno tiene de que te escuchen, pues esa parte sirve. Luego, el rollo de que mi padre hace la carta, que eso es que la lea, y luego la recomendación. Y luego los tiempos los vas midiendo. Es decir, cuando ves que la entrevista es realmente atrayente, te permite juguetear. Y luego, hombre, tiene la gran ventaja de que yo soy, por ejemplo, cuando cerramos el programa, el que se reserva a ser el último a la hora de hacer la recomendación. Y hay días en los cuales la recomendación me tengo que alargar durante 7 minutos, y hay días en los cuales tengo 30 segundos. Bueno, pues es la ventaja y el inconveniente de ser el que parte y reparte, ¿no? Claro. ¿Te has dado cuenta que si intentamos definir Fuera de Series parece una sitcom de humor? Soy padre, hermano, o sea, hermanos, padres, y a veces la mujer, y a veces traen amigos y se juntan para hacer radio. Esto puede hacer una sitcom muy divertida. Hombre, yo creo que es parte del éxito, ¿no? Digo, parte de que 6 años después sigamos fundando. Es que al final, esa parte de amigos, esa parte de familia, es la única vez que nos juntamos, ¿eh? Es decir, yo con 20 y tantos años y vivía en casa de mis padres era otro rollo, pero a día de hoy con 35, casado con 2 críos, pues yo a mi madre ahora sí que la veo más por las crías porque viene a echar una mano, pero a mi padre yo si no creo que lo viese tanto. Yo a mi padre lo veo por el programa. Y mi hermano sí que, porque aparte de ser hermanos hemos sido amigos, es decir, hemos tenido el mismo grupo de amigos, nos hemos movido en los mismos ambientes, hemos salido juntos, hemos tenido aficiones comunes, pero al final el vernos, otra cosa es que nos escribamos por Twitter o discutamos de política o que alguna otra, ¿sabes? Pero el vernos es para hacer el programa. Uh-huh. Bueno, y vosotros que lleváis tanto tiempo en el mundo podcastero, tanto uno como otro, ¿cómo habéis notado cambio en los podcasts desde que empezasteis, que sería, no sé, 2007, quizá 2008, hasta ahora? Hombre, principalmente ahora hay muchísimos más podcasts que cuando empezamos, que eso siempre es bueno, que haya variedad. Técnicamente creo que han mejorado bastante y luego pues en cuanto a contenido también han mejorado bastante. Dentro de eso también hay podcasts malos, no vamos a decir que todos son buenos, pero bueno, yo creo que también es bueno que haya de todo un poco, que así puedas escoger. Te voy a hacer una pregunta trampa. Dime. ¿Confirmas la frase que el podcasting... lo bueno y lo malo es que cualquiera puede hacerlo y que hay una marea de mediocridad?
Yo no creo que... A ver, que lo bueno y lo malo es que todo el mundo puede hacer, sí, pero eso es como los blogs. En un momento se pusieron de moda los blogs y todo Dios se puso a escribir. Y dentro de esto pues tenías de todo, desde blogs que te encantaban a blogs que entraste una vez y nunca más volviste a entrar. Y supongo que en el tema de los podcasts también está igual el tema. Claro, pues bueno, supongo que pues ahí está la opinión de cada uno, ¿no? O sea, sí, pero es que eso no tiene por qué ser. No lo oigas, no te gusta, no lo leas. Es así, pero yo creo que eso ocurre ahí. Ocurre en los libros ahora que Amazon te permite publicar tu novela con relativa sencillez. Ocurre en la música. Ocurre en menor medida, pero cada vez más en películas y en series. Es decir, el hecho de que no tengas un filtro previo, que antes era alguien que tenía que poner muchísimo dinero o toda una infraestructura para editar un libro, y ahora eso no exista, te da la ventaja de que pueda surgir una 50 sombras de Grey, y la ventaja y el inconveniente de que haya 800.000 libros, o que aquellos que no les gusten eso lo tengan ahí visto. La democratización de los medios de producción está haciendo que todo eso pueda surgir. Bueno, pero no deja de ser bueno, ¿no? Hablas por ejemplo, de 50 sombras sí. De Grey. Es decir, yo estoy totalmente a favor de que todo el mundo tenga la oportunidad, ¿eh? Claro, creo que es mejor que el mercado pueda elegir que elijan dos personas porque en un momento dado tuvieron la oportunidad de surgir de arriba. Has puesto como ejemplo el libro que parece que no te gusta. No lo he leído. Ha dado oportunidad de que muchísima gente vaya con el libro por la calle y que yo que sé, que mi madre se ponga a leer, por ejemplo. Pues mira, algo es algo. Igual que los podcasts, a lo mejor uno empieza a escuchar podcast porque lo hace su primo y a partir de ahí empieza a escuchar otra visión. Claro, es que tampoco hay nada malo porque hayan podcasts malos. Si es que el tema es, a lo mejor es malo para mí, pero es que a lo mejor sí que le gusta al resto del mundo. Oye, he escuchado a unos chavales en Spreaker que no deben de tener ni 12 años. Y me hace mucha gracia cómo lo hacen, porque se lo preparan muy bien. Se llaman Hermanos Monstruos. Esto ya lo he recomendado 3 veces, al final voy a tener que pedirles algo. Y están ahí, se les nota súper pardillicos, pero oye, tienen bien estructuradas las secciones y ponen música y hacen preguntas por el line, o sea, a sus amigos. Pero ves, eso es algo que a mí no se me ocurriría en la puñetera vida. Utilizar eso son las generaciones, ¿no? Y esa parte, eso está bien pensado, leche, tengo que copiar esa idea yo. Es que seguro tienen su público ese tipo de podcast. Yo creo que cada podcast tiene su público. Lo que creo imposible es encontrar el podcast que gusta a todo el mundo. A partir de aquí es la ventaja también. Contra más podcast, más posibilidad de elegir y siempre encontrarás algo que te guste. Hombre, es la gran ventaja que tiene el podcast contra respecto a la radio, ¿no? El permitirte que llegaras a una pequeña audiencia o gente muy, muy fan que nunca tendría cabida en las radios convencionales. Es decir, a día de hoy sí que hay secciones de televisión, pues porque la televisión ha evolucionado mucho en los últimos años, se ve mucha más serie, mucha más tele, y sí que donde antes había una sección de cine, ahora empieza a haber de cine y de televisión, pero hace 5 o 6 años cuando nosotros empezamos el podcast o cuando empezó o televisión, eso no existía en las radios tradicionales, porque no entendían que había un público tan generalista para poder funcionar. Sí. No, como mucho encontrarás programas de cine, pero nada más. Cine sí que había tradición. Pues yo recuerdo Pumares oírlo en la Antena 3 hace, ¿qué hará de esos 20 años, Carlitos? Sí, 20 años perfectamente cuando yo iba a Pumares, o Bollero en su momento, o lo que fuese, ¿no? Pero de televisión ahora es cuando empieza a haber una sección normalmente que convive junto con el cine. Sí. Y como vosotros sois de podcast dedicados a las series, yo ya hace tiempo, mira, desde el final de Perdidos, yo creo que me marcó ahí, he dejado de disminuir muchísimo el nivel de series, y cuando ya tuve el hijo ya solo me espero a las comedias en castellano y que duren 20 minutos, porque si no me duermo. Entonces yo veo que van saliendo un porrón, que ya estoy descontroladísimo, no sé ni las que veis. Y yo digo, ¿cómo lo hacéis? O sea, no da tiempo. Si ya cuando yo hacía el podcast había muchas y no las veía todas, ¿cómo narices lo hacéis hoy día? ¿Es posible ver todo? Hombre, pues no. Es imposible, yo creo que es imposible. La ventaja es que no somos una persona haciendo el podcast, somos varios. Y a partir de aquí te puedes repartir siempre. Salía el otro día que tuvieron los Afron, que tuvieron las entrevistas con la crítica televisiva. Había una estadística que habían hecho, creo que eran 1087 episodios de dramas por cable en Estados Unidos, solo Estados Unidos, más de inglesas, y aparte de alguna gente que ve series españolas y todo, ¿no? Pero la ventaja es que yo no veo nada más. Es decir, a mí en mi casa o se ven series, ahora mismo por ejemplo se están viendo series en mi casa, o en algún momento extraño deporte, y si estoy viendo yo béisbol, y si no tiene que ser algo como el Mundial de Atletismo o algo por el estilo, y ya está.
Entonces, yo ahora me pillo estos 2 días que he visto un par de películas, pero podía hacer perfectamente 6 o 7 meses que no había películas. Entonces, los tiempos muertos en los que alguien pone Telecinco o Televisión Española o a ver qué echan, ese a ver qué echan en mi casa hace 6 años que no se ve. Claro. Entonces, ese a ver qué echan, mis hijas no ven las series en clan, las ven porque tengo bajado los episodios y ven los episodios de Dora o de Su puñetera madre o del otro que cuelga, los ven también exactamente igual que yo. Ahí sí que yo te envidio, ciertamente, porque mi mujer es de la de deja de poner serie, pon un rato Telecinco, y dices, por Dios, no. Y claro, algo que dan en Telecinco, aunque sea una serie, si hay suerte y es una serie, te pega 2 horas, de las cuales de serie son 40 minutos. Yo es que en casa no tengo la antena puesta. Yo enchufo la tele y se conecta directamente al Mac Mini. Yo me haría una camiseta con eso, No, es que claro. Yo también, yo cuando se enciende la tele no me dejo vaya Mac Mini directamente, eso es cierto. Bueno, yo me he comprado un aparatito que se llama Web TV y lo veo todo online, pero al final ya acabo viendo películas por eso, porque ya no sé qué serie seguir. Ahora mira, bueno, ya de que estáis aquí me vais a recomendar alguna comedia facilita. Estoy viendo, para que veáis mis gustos actuales y mi nivel de concentración. Rising Hope y New Girl, pero en castellano. Esto es lo que sigo. New Girl es de las mejores comedias de esta última temporada, especialmente a partir de mitad de temporada. Yo creo que es de la comedia... depende de lo que consideres VIP. Yo creo que ha sido la mejor comedia de este año. ¿Y qué otra puede haber por ahí para cuando se me acaben? Porque claro, cuando es que está en castellano, pues eso, en 3 o 4 días me los veo. Son tan cortitos. Yo creo que Parks and Recreation siempre está bien. Si te gusta esa cosa a partir de la segunda temporada, a mí es una cosa que siempre te deja con una sonrisa. Hay episodios más graciosos con más risa, otros menos, pero le cogen mucho cariño a los personajes. Y luego, si quieres probar algo distinto, prueba VIP. A mí VIP me ha gustado mucho más de lo que yo esperaba. ¿En serio? Yo apenas pude acabar el piloto, yo. VIP de VIP, ¿famoso? Dime. O sea, VIP de VIP, es que nunca lo había oído. VEP. Es de la Louis Dreyfus, de la que era la que salía en Seinfeld en su momento, y a mí me pasó igual, Jordi, yo vi los primeros 15 minutos y lo quité, y luego ponían también la segunda temporada, que empecé a verla más, y a mí al final sí me ha gustado, ¿Pero empezaste a ver la segunda directamente o viste la primera también? Empecé a ver la segunda, pero Lorena quiso ver la primera y vimos la primera. Si la toman más que como una comedia, como un drama, con momentos graciosos, a mí me ha gustado mucho, de verdad. Pues nada, tomo nota ya, como me sobra el tiempo, me pongo otra. Eso es lo malo, te pones a hablar y además que tú también, Mirindo, como mínimo Mirindo, CJ, no sé si también está muy enganchado a los podcasts y a las series. Y entonces eso, estás hablando y, mira, escucha esto, o ve esto, y pum, otra más. Y entonces ya, todo esto era para hacerte la siguiente pregunta, Mirindo. Más o menos, ¿cuántos podcasts escuchas? ¿Cuántos podcasts escucho? Pues deja que te lo mire directamente, o sea, porque así de memoria... Vale, hay que decir que ahora estamos un poco de sequía. ¿Pero escuchas todos los que están suscritos? Porque yo suscrito estoy, a Dios y la madre. Pero... No, fijos debo tener unos 15 más o menos, calculo. Y luego tengo otros donde estoy suscrito, pero no se me descargan automáticamente. Miro de qué hablan y a partir de aquí, pues sí que me los descargo si veo que me interesa el tema. Sí. Y ahí ya se me puede ir... Sí, es la única manera de no volverse loco. Sí, porque llega un momento que te estresaba, se te iban acumulando capítulos y digo, no merece la pena. Y entonces opté por esta opción. Estoy suscrito porque así veo de qué hablan y si veo que me interesa, pues sí que lo oigo. Yo veo gente en Twitter que dice, se me han acumulado 100 horas de podcast. Y no es más fácil marcar como leídos. Yo es que cuando un podcast veo que me quedan 10 pendientes, digo, quizás que no me gusta ya el podcast. Entonces sí que ya, ya no lo escucho. Yo intento limpiarlos todos una vez a la semana. Yo el domingo hago con los feeds del RSS, con la cola de Instapaper, que es la aplicación que utilizo yo para cuando quiero dejar algo para leer después, y con los podcasts enteros liquidar todo lo que no he podido oír durante la semana, salvo que tengan una muy buena razón para oírlo después, lo borro todos. Te pones ahí con la música de Mónica Fletcher, ¿no? Y venga. Sí, vamos, diseccionando y destrozando. Sí, señor. ¿Y cómo lo llevas con 2 hijas? Aparte de aquí, te presento mis respetos por la rodilla. En la vida, no. A mí me cuentan esto ni para Dios, vamos.
Sin ánimo de desanimar, ¿eh? Terrorífico, agosto está siendo terrorífico. Queridos oyentes, tener muchos hijos como conejos, ustedes tranquilos. Es decir, yo no sé lo que es tener uno. Mi problema es que, desde luego, yo desde el inicio son mellizas. Entonces, son mellizas y como son las dos. Entonces, son graciosísimas, encantadoras, divertidísimas, cariñosísimas, pero agotadoras. Claro, pero llega un momento que no sabes quién mata al primero, ¿no? Y esto, yo creo que debe haber 2 o 3 cosas que quiten a la audiencia rápidamente. Una debe ser hablar de política, la otra religión y la otra, cuando son solteros, que la hable de los hijos, ¿no? Yo creo que será la mitad de la audiencia la has perdido en los últimos 2 minutos ya. Pero es agotador. Llevan, yo creo que 15 días en los que no hay una puñetera. ¿Crees que además son 2? Claro. Entonces, no hay ni una puñetera noche en la cual hayan dormido las 2 de tirón en las últimas 15 días. Y es cuando no es a la 1 de la mañana, es a las 3, cuando no es a las 5, porque además, claro, no es siempre la misma hora para que así te rompa el sueño de distintos momentos. Terrorífico, ¿para qué voy a contarte? Bueno, dejaremos tu tiempo de relax para que te sientas soltero por una hora. Yo son 3 días al año que me voy a un congreso a Madrid, que este año fue en Guadarrama, y esos son los 3 días en los cuales yo vuelvo a experimentar cuando yo era joven y prometí estas cosas. Eso me pasa a mí la JPod. Estoy deseando que vengan mis vacaciones, que son las JPod. ¿Este año vais para la JPod? No tengo ni puñetera idea, yo creo que no. Al menos yo. Jorge no lo sé, porque se ha pegado una tournée gastronómica, como vosotros podéis seguir por Twitter o por Instapaper, brutal las últimas 2 semanas, que se ha recorrido media península, y mi padre me pillas. Ya creo que lo veré esta semana, se lo preguntaré. Yo tenemos intención. Por cierto, Javi, Fresco, respóndeme el WhatsApp, a ver qué hacemos. Que me tiene desesperado el chico, a ver si vamos en tren o en coche. Yo ya sabes que tengo ahí una oferta de tren, ¿eh? Ahí la tengo. Sí, lo sé, Sune, lo que pasa que la vuelta, como también vendrán Alex y Adri, que nos vamos al Festival de Sitges, pues entonces estamos con ese problema. Dejes una, mi lindo, leche. Si es que no puede ser. ¿El qué? Dime. Que nos dejes una, vais de una y luego vais a la otra, macho. Es que el problema es que han coincidido en fecha, y aún gracias, porque originalmente cuando se dijeron las fechas de la JPod eran las mismas de Sitges. Sí, era la misma este año, ¿no? Sí. Han tenido suerte, han tenido mucha suerte, han cambiado y los otros también. Sí, porque yo me hubiera quedado con Sitges, ya te digo que antes sí, prefiero Sitges, que aunque me lo paso bomba la JPod, pero el Festival de Sitges es mucho festival. Uh-huh. Bueno, ya yo pensando... me como este rollo del Festival de Series de Madrid, si lo hacen este año, no lo hacen, no dejan de hacerlo, que sí me gusta. También era octubre, ¿no? Tradicionalmente sí, pero yo creo que no hay nada confirmado todavía. Puede ser la misma semana y todo. No lo sé. Bueno, y también hemos tenido aquí, no sé si Mirindo habrá encontrado los feeds, pero se pasó ahora a CJ por ahora. Tú organizaste también una JPod. ¿Qué tal la sensación? Este es el momento en el que los que están haciendo la JPod están con el nudo aquí en la garganta. Hombre, si me preguntas a mí fue una experiencia rarísima porque fue justo cuando nacieron las crías. Entonces, el montarlo, el todo esto. ¿Te yo trabajé muy poquito. Muy poquito. Yo, sí es cierto que, por ejemplo, toda la parte de la CAM, cuando todavía existía, porque yo creo que de las últimas cosas antes de que interviniese el Banco de España, la CAM, y ya la sección cultural fuese complicada, pero eso sí que yo tenía conocimientos, conocía gente allí. Lo que estoy comentando de Tegalia, ellos tenían experiencia porque el año anterior habían organizado un encuentro nacional de radios comunitarias, entonces, si no directamente el podcasting, pero sí que entrándole por la parte de radio, y aquello había salido bastante bien, fue relativamente sencillo. Entonces, en toda esa preparación sí que estuve. Lo que pasa es que en el día a día desde cuando montamos ya el follón fue, si yo no recuerdo mal, la semana después de dar a luz Lorena a las crías, además con todas las complicaciones que tuvimos y todo el rollo, con lo cual ahí yo pasé una tarde y poquito más. Uh-huh. Te pones a los nervios, pues la gente, el que al final sabes que las cuentas que haces van a ir 20 para arriba, 20 para abajo, pero no sabes exactamente cuál será, el que no se te caiga ningún hotel, el que no se te caiga ninguno de los, sobre todo el sitio, eso sí que son movidas. Sí. Es que el tema de organizar, yo la verdad que eso, desde que en Barcelona lo hicimos en 2009, cada vez que alguien lo hace, casi que, bueno, le rezo a la Meca, porque yo creo que algún día llegará que nadie lo haga, porque cuando todo el mundo vea lo complicado que es, y cada vez que sale alguien motivado en meterse en el sarao, de estar un año de tu vida casi sin tiempo libre, porque en el fondo al final, y posiblemente medio peleado con tu pareja, porque las horas muertas tienes que pasártelas en Skype hablando con tus compañeros o con el Corte Inglés. Y lo consiguen hacer.
Si os sirve de algo, yo que lo he visto desde el otro lado, que simplemente he participado en las jornadas, tanto en las de Barcelona como en las de Alicante, en las que estuve, chapó para los dos que estuvisteis allí metidos en la organización, porque me lo pasé genial y fueron unas jornadas estupendas. Ya sé que luego, tras la barrera desde otro punto, sí que es un follón, pero para la gente que estuvimos, nos lo pasamos muy bien. Yo me lo pasé muy bien de las dos, ¿eh? Yo, la de Alicante, lo que te digo con todas las complicaciones, pero en Barcelona yo me lo pasé muy, muy, muy bien. Y en el fondo lo que se hace es sobre todo para eso, para que luego la gente se lleve esa sensación. Si no, diríamos, mira, anda, ya esto no vale la pena. Pero bueno, se hace un poco por el podcasting y por la gente. En Barcelona, ahora que pienso, a primera hora, es la primera vez que yo sepa de JPod que he ido, que el primer podcast de la mañana se llena, y fue Fuera de Series en Barcelona. El resto siempre es el que no va nadie. Estuvo gracioso, ¿eh? Yo me lo pasé muy bien el programa en directo. Que por cierto, yo creo que está todavía en el feed. Nos lo pasamos muy bien. No, yo creo que depende cómo te lo tomes, depende del equipo con el que trabajes, depende de la experiencia. Nosotros aquí en Alicante, el equipo que había gente que tenía experiencia en montar saraos. Entonces, pues no te digo que sea mucho más sencillo, pero sí hay ciertas cosas que, como todo en la vida, si no es la primera vez que la haces, pues más sencillo esa parte es. Nosotros tuvimos relativamente suerte con lo del sitio y con lo de los hoteles, que fue relativamente fácil de conseguirlo para lo que fue, y yo qué sé, esa parte la tuvimos sencilla. Y creo que salió muy bien. Yo creo que sí que salió muy, muy bien. Uh-huh. Yo confirmo que sí, ¿eh? Sí, yo me lo pasé bien. Te lo pasamos bien, sí, es cierto. Es muy divertido hacer el directo y eso. Y luego si te sale, pues mira, si no, en el fondo si luego un directo te sale mal, también te lo pasas bien, porque la gente lo entiende. Lo más que puede pasar es que te quedes sin tiempo, que le pasa a mucha gente. Pero bueno, está bien la gente que se apunta a los directos. ¿Este año os habéis apuntado o televisión a algún directo? Estamos apuntados, sí. A ver si hay suerte. Hace un momento has dicho, no sé si iré, o algo así. No sé si has sido tú, o tengo mala memoria, pero digo, pero vamos a ver, no. Si tú estás apuntado... Digo, y también estás apuntado a una cosa que hacen como... Ven a ver a tu podcaster favorito. Sí, yo me apunté a todo. Digo, a mí siempre me ha gustado conocer a la audiencia, principalmente preguntarle, pero ¿por qué nos escucháis? Porque yo es que, sinceramente, a mí me sorprende que nos escuche gente, porque es lo que te digo, lo que hacemos es, cuando quedamos en el bar, hablamos de eso y luego lo pasamos al podcast. Entonces, para mí es eso, me sorprende que la gente oiga una conversación simplemente de amigos que estamos hablando de nuestras aficiones. Yo, mira, puedo responderte en cuanto a podcast de series, que es vuestro caso, ¿por qué os escuchamos? O yo os escuchaba cuando veía las series. Sí. Pues porque nuestra vida alrededor, nadie ve series, nadie tiene esos gustos. Entonces dices, hay alguien que ve lo que yo, que habla como yo, que piensa como yo y que me va a recomendar cosas que me gusten. Y que no me miran raro cuando digo que solo veo series. Entonces ahí está la clave. Luego ya supongo que pasará lo mismo en tecnología y todo esto es extrapolable. Así que esa es la respuesta. Bueno saberlo, tomo nota. Sí, a veces pensamos, esto no interesa a la gente, pero mira, igual que lo que decíamos antes de hay podcast de todo, pues a lo mejor hay gente que le interese, es un podcast de, yo qué sé, de alfarería, y dice, esto no va a escuchar nadie, pues a lo mejor luego tienes ahí tu pico de oyentes, no existe otra cosa que hable de eso. A mí me sorprende a veces, sobre todo gracias a Facebook y a Twitter, un comentario que podemos haber hecho entre nosotros en el podcast, que para nosotros no tiene ninguna importancia, y de golpe te das cuenta que a la gente le interesa ese tema. Y te quedas bastante sorprendido. La verdad que yo creo que gracias principalmente nosotros Twitter, Facebook, sí, también tenemos feedback, pero sobre todo en Twitter, el tema de que los oyentes tengan la libertad para contarte qué les ha parecido, que te vayas si les sabes de este tema o de otro y tal, siempre ayuda un poco a la hora de ir preparando los podcasts. La facilidad que tiene Twitter para la comunidad de intereses, los 20 sonados en los que nos gusta la serie muy, muy en serio en España, que podamos tener la conversación diaria, eso es alucinante. Y yo creo que es otra de las partes que explican todo esto, ¿no? El que ese contacto que en otras circunstancias tendrías una vez al año de JPod y poco más, o sería escribirte las cartas o por mail, pero no sería igual el que lo tengas al alcance del bolsillo, porque ya al final yo Twitter fundamentalmente lo utilizo en el móvil, ¿no? Eso sí que es brutal, o sea, esa capacidad es brutal.
Sí, la verdad es que el feedback realmente yo creo que es la gasolina de todos los podcasts. Si no hubiera el feedback estarías como, aunque tú veas el número de descargas, pero no es lo mismo. Yo creo que las noticias o el ese. Es decir, nosotros, en el caso, por ejemplo, nuestro de las series, tienes la gran ventaja de que todas las semanas tienen noticias. Creo que es algo similar a lo que ocurre con cine, con lo que ocurre con tecnología, lo que ocurriría con literatura. Creo que es lo que en las series se llama el tener piernas, que dicen los yankees, que es, por ejemplo, ¿por qué funcionan bien las series de policías o la de abogados? Pues porque todas las semanas tienes una justificación para que haya un caso nuevo, o todas las semanas puede haber un asesinato nuevo. Eso en los podcasts yo creo que son las noticias. Si tienes continuidad de contenidos, un programa de yo qué sé, de algo en lo que sea siempre exactamente igual, pues al final se te acaba. Ese tiene la ventaja de que todas las semanas tienes algo nuevo sobre lo que puedes hablar. Sí, es la ventaja. Si haces un podcast semanal o quincenal sin fallar, pues las noticias son las que te salvan. Luego están los que, pues monográficos, que eso es totalmente lo contrario, igual de efectivo o más, porque quedan ahí para los anales de la historia de Internet y siempre que tiene eso, librería. Es decir, igual de relevante es un programa que te analice pues las 3 primeras de Star Wars a día de hoy, que hace 10 años, que dentro de 5 años, ¿no? Claro. Mientras que quizás un programa, aunque nosotros tenemos oyentes que nos escriben y nos dicen, me he empezado a oír todos los programas desde el principio, y digo, están totalmente sonados de la cabeza, pero lo hacen, y la gente se carga los programas clásicos y lo oye, que cosas que a mí me alucina todavía. Eso, el sábado estuve comiendo con la gente de Game Over y uno de ellos me decía eso, estoy escuchando los programas de la 4ª temporada. Y yo le preguntaba, ¿pero por qué? Digo, si es que claro, estamos hablando de actualidad televisiva. Dice, ya, pero bueno, como hablas de series que he visto, pues me hace gracia. Y me sorprende muchísimo eso. En el penúltimo, leíamos una chica que nos escribía y además nos servía para ponernos hace 6 años, porque era justo cuando la época de la huelga de guionistas, y nos decía, estaba oyendo ahora los podcasts de la huelga de guionistas, ahora con la perspectiva esta, ¿qué opináis de qué pudo afectar eso a las series y todo lo demás? Y es curiosísimo, desde luego, cuando la gente te dice, me he cargado 100 horas de audio de vuestros programas, a mí me alucina. Sí, los caminos de los oyentes son inescrutables. Sí. A mí me alucina y también me avergüenza un poco, que al principio dejaba mucho bueno, que desear. Eso es mejor no pensarlo, a todo el mundo nos pasa. Peor que mi primer programa no hay, Merindo. O sea, el mío es madre de Dios. Yo no lo he vuelto a oír. Lo he vuelto a oír por Lorena, pero vamos, si no, madre mía. Yo no me atrevo. Están allí en la web disponibles, pero me da vergüenza oírlos. Lo paso fatal. El otro día recibí yo un email, casi se me saltaba la lagrimilla. Simplemente me decían, gracias por grabar podcast, me lo paso muy bien contigo y comunicas muy bien, y solamente eso, gracias. Y yo, hostia, qué fuerte, y no conocía de nada, no era mi primo ni nada. No, son esas cosas que te llegan al orgullo. Yo, lo único que tengo comparado es cuando me encuentro con algún alumno mío de la carrera 4 o 5 años después y me dice, me reconoce todavía, se acerca y me saluda y todo demás, ¿no? Y estas cosas que yo qué sé, te llenan. Yo cuando recibimos algunos de los correos, quizás te hace más gracias todavía, pues eso, cuando te escriben desde China, desde Australia, desde México, desde alucinas. Uh-huh. Ya ves. ¿Y cómo veis el tema, vosotros que lleváis muchos años, tema monetización? ¿Aceptaréis algún tipo de monetización? ¿Algún día habéis pensado en hacerlo? ¿No en absoluto lo haríais? ¿Qué opinión tenéis vosotros? Hombre, si surge la oportunidad, ¿por qué no? A partir de aquí, claro, es a ver qué es lo que pasa. Lo que pasa es que yo creo que fue en las jornadas de Alicante que se hablaba del tema de la monetización y yo creo que la gente pensamos en forrarnos directamente. Yo creo que no debería ser eso. Creo que empieza a pequeña escala. Sin forrarse tampoco. Y a partir de aquí, pues mira, yo qué sé, si puedes conseguir dinero para poder pagar los gastos del servidor, el hosting y 4 cositas más, pues para adelante. Oye, que si te haces rico, felicidades, muy bien. Pero que yo creo que a veces queremos compararnos con Estados Unidos y aquí somos mucha menos gente que escucha podcast y el tema todavía creo yo que está muy verde para eso. Yo creo que no nos atrevemos. Es decir, yo creo que se nos hincha la boca del ponernos y es decir, yo lo haría sí, pero no lo he hecho. No he hecho cosas tan estúpidas como, por ejemplo, hacer camisetas de fuera de series para vender en Navidades, que es algo que llevo toda la puñetera vida pensando, que yo no sé si venderíamos 10 o 15, pero yo creo que sí venderíamos 10 o 15, y en cambio soy tan perro que no lo hago. Nosotros tenemos un link de Amazon de afiliados que se me olvida siempre mencionarlo, y lo tenemos en las sonos, pero se me olvida. ¿Sabes lo que te quiero decir? Tonterías como estas
yo al final no las acabamos de hacer. Cosas como hace Dan Benjamin de dejar su trabajo, liarse la manta de la cabeza y lanzar toda una cadena, eso no hay nadie en España que lo haya hecho. Pero no hay este tío que era medianamente conocido, ni hay ninguna de las personas famosas en España. El triunfar ahí, o el poder triunfar aquí, es como la web series, que la salida de la web series es que te fichen para hacer una serie en alguna de las cadenas tradicionales. Bueno, pues no sé si me explico, creo que tengo muchas ideas en la cabeza a la vez, pero creo que falta que realmente se lancen. Y creo que el primero son los que más o menos somos conocidos, o en mi caso particular, tendría muchas más oportunidades que realmente no aprovecho. Uh-huh. Pero ¿y no crees que luego estarías obligado con esa tensión de hostia, me están pagando, necesito hacerlo cada vez mejor, no puedo fallar, se ha puesto enferma mi hija, pero tengo que ir a radio porque tengo un patrocinador? ¿O no? ¿O seguirías igual y dirías, mira, estas es son que las yo trabajo, es decir, nosotros grabamos en la radio ponen cuñas, exactamente igual. Pues yo no tengo un contrato con ellos. Yo creo que tuviese ese patrocinador, te obligas a una serie de cosas. Creo que no lo hacemos. Yo no me he ido a hablar con ninguna de las distribuidoras de cine o de series en España, con ninguna de las cadenas para que me pongan anuncios. Lo que te digo es que se nos llena mucho la boca de yo no me vendería, dejaría de venderme, más me venderé o no sé qué, no sé cuántos, sin llegar a haber dado ninguno de los pasos. O pensamos que aquí, si no es para un sueldo de 3.000 euros al mes, no nos vamos a mover. Creo que todos los pasos intermedios que en cualquier otra profesión la tienes que hacer, o tienes que ver si funcionamos, creo que eso no los hacemos. Y creo que yo soy el primer culpable, no estoy diciendo que la gente no lo haga, estoy diciendo que yo no lo hago. Yo la única experiencia así que tengo, que es muy chorrilla, baso con el blog, que vino la empresa, me busco, luego yo llamé a muchos, por mi culpa, también ficharon por ellos. Y luego tuvimos en un año, en un mes sí que cobré, cuando yo escribía 90 euros en un mes. Y dije, hostia, tú qué guay, solamente de la gente que entraba en el blog. Pero luego pasamos 2 años de sequía. Pero que te fichó una compañía, no lo hiciste tú. Claro, vinieron y nos decían, ponemos tu banner y el banner nuestro aquí y tú normal. Pero lo que digo, pero la experiencia no me gustó, porque una vez que firmas, estuvimos 2 años, yo medio cabreado, quería irme, encima mucha gente se metió por mí, porque estaba yo, y salieron todos, esto no es lo que parecía, como en plan, nos has engañado, Sune, yo no sabía nada. Es que creo que la diferencia es, buscamos a alguien que nos compre. Es igual que buscamos a alguien que venga aquí y nos ponga la publicidad, en vez de ir nosotros a ellos. Claro, eso es verdad. No, pero bueno, nosotros a pequeña escala lo que hemos hecho es a veces hablar con productoras o con canales y mira, a veces hemos podido organizar sorteos. Y recuerdo el de TNT que hablamos con ellos, dijeron, sí, os daremos un poco de merchandising. Y nosotros pensábamos que nos darían 4 pegatinas y nos regalaron luego 5 mochilas para portátiles impresionantes que quedamos muy bien gracias a ellos, hay que reconocerlo. Y es eso, a pequeña escala, pues sí, moverte un poco. Lo que pasa es que yo también reconozco que apenas me he movido. Yo sé eso que el podcast para mí ahora mismo es un poco terapia del estrés semanal del trabajo, es el hecho de grabar el podcast, echarte unas risas con los amigos, pasártelo muy bien. Y ya está. Y tampoco me he movido por el tema económico porque ahora mismo no me he planteado sacar dinero tampoco del podcast. Ahora, es eso, que aparece una oportunidad, pues me lo pensaría. Pero por mi parte, el hecho de moverme todavía no lo he hecho. Claro. Bueno, sí, en el fondo es lo que has dicho antes, que con lo que nos conformaríamos la gran mayoría es para cubrir gastos o incluso hacer alguna mejora. Yo, por ejemplo, ahora me he hecho premium de Spreaker, pues mira, me cubriría eso. Y o lo que dices tú, más sorteos y más cosas que nos ayudaran a, no sé, para tener más audiencia y cosas, pero no realmente la gente pensamos en quiero vivir de esto. Pero sí pensamos en que vendrán a nosotros. Eso sí, totalmente de acuerdo. Sí, eso es, bueno, a nosotros nos llegó un mail de una empresa de póker, que aquello típico de si pones un enlace te pagamos tal y no sé qué. Lo que pasa, yo por temas de juego prefería no anunciar estas cosas y lo descarté. Pero vamos, aquello de esperar a que venga, yo qué sé, la FNAC a que venga, voy a poner pasta para que... No, eso solo no viene, o te mueves o no se consigue. A mí esa empresa de póker, si es que la misma me vino cuando yo tenía el blog de series y en una entrada de Galáctica me dice, si en esta palabra linkeas póker te daremos 100 euros. Y lo hice y ahí está. En PayPal me lo ingresaban en un minuto y yo digo, pues si esta entrada es vieja y habla de Galáctica, ¿para qué voy a poner? Digo, ahí está, yo gané el dinero, no sé si ellos ganaron, ¿no? Flipo. Sí, no sé. Sí, bueno, son temas, eso se hace por temas de posicionamiento en Google.
creo, y entonces a partir de aquí es eso. Creo a nosotros un par de veces nos ha llegado, lo que pasa es eso. El tema juego yo preferí no meterme ahí. Pues, si vienen las putillas y ya no, pero bueno, juego no. Bueno, entonces, ¿qué más hablamos? ¿Has encontrado ya tu lista de series? Diriges tú el programa, tú sabrás. ¿De qué quieres que hablemos? No, que estaba buscando, he dejado a Merindo buscándose los feeds. Sí, ¿qué necesitas saber? ¿Qué quieres saber? Pues no sé cuántos tienes. Claro, se va a hacer aquí 1500, entonces no los puedes leer todos. No, ya te digo, creo que ahora tengo unos 25 más o menos, 30 aproximadamente. Está bien. Incluso pero bueno, escucharlos todos. Sí, lo que pasa es que yo normalmente acostumbro a escuchar podcast cuando voy a trabajar en el coche. Y luego cuando salgo a andar. Eso es una ventaja que yo no tengo, porque yo voy al coche, voy al trabajo caminando y llego en 8 minutos, entonces no puedo escuchar podcast. Creo que por eso me he aficionado a los speakers. Claro, yo es que tengo 25 kilómetros de ida y 25 de vuelta cada día, entonces pues aprovecho y aparte tengo que atravesar toda Barcelona, o sea que me requiere un tiempo. Y es una manera de estar entretenido, porque a la que descubres los podcasts es eso, luego escuchar radio y a ver lo que ponen, me pone muy nervioso. A ver de qué me están hablando, ¿no? Prefiero ponerme en podcast, bueno, sí, aparte de publicidad. Sí, 25 kilómetros, anuncios, no escuchas nada. Me acuerdo un día que aquello recién despierto de buena mañana, muerto de sueño, me estaba duchando, pongo la radio y yo oigo gente que me estaba chillando, digo, no puede ser, no me apetece. Encima me están hablando de política que no me interesa justo lo que me están hablando. Y al final, pues ahora lo que hice, escucho podcast en la ducha también. Uh-huh. Sí, yo también. Joder, pero no entiendo. ¿Con auriculares? ¿Con altavoces? ¿O si es altavoz? No, el altavoz del iPhone. Sí, ¿Y no molestas a los vecinos? No, en vez de decir, después de los perritos de mis hijas, creo que mis vecinos somos el que yo le ponga el podcast más alto, más bajo, seguro yo que no va a ser problemático. Yo teniendo en cuenta, tengo una vecina que a las 8 de la mañana me pone radio teletaxi en la galería para que todos los vecinos la oigamos, pues ya, a partir de aquí ya está todo dicho. Ya está, entonces ya está. Alguno te agradecerá y todo. Mira, ya toca cambio de emisora. Lo que pasa es que hay podcasts que no puedo oír con los altavoces, que me da un poco de vergüenza. Que hay pocas que tienen el vocabulario un poco, a veces te pasan un poco también. Que no este verano hice una prueba, iba en el coche con mis padres y tenía yo el móvil conectado al coche de mi padre y estaban todos ahí aburridos de escuchar música. Digo, venga, vamos a escuchar podcast. Y de los que le puse, ninguno le gustaba, porque una cosa pasa, en los podcasts generalmente los que no tienen vuestra calidad, pues en el coche no suenan bien. Es algo que ahí tenemos que arreglarlo todos. Los que tenemos algo así más sencillito, bueno, incluso yo te digo, con el micro que tengo, yo sueno muy bien. Yo cuando grabo yo solo. Pero hay otros que no. En el coche suenan bastante mal y no apetece. Y luego en los auriculares suena muy bien. Mira, un caso en concreto, cotidiano, que se lo he dicho a ellos, en el coche no hay manera de que lo oiga. Se oye un zumbido ahí, todo, sonidos muy graves. Y cuando se lo pongo a alguien que no los conoce, dice, quita esto. Y lo que me pasó es que los Danco, pues los Danco suenan súper bien en el coche. Pero claro, son los Danco. Estaba mi sobrina, mi mujer, y a la mínima ya me dijeron, saca esto, que son unos guarros. La calidad del sonido es un problema serio. Hay una frase que siempre decimos o que siempre he oído, que es: nadie te va a oír porque suenes bien, pero sí van a dejar de oírte porque suenes mal, ¿no? Y es una máxima absoluta. Yo creo que no tienes que sonar eso con el sonido, sí tienes que sonar eso con no sonar mal. Uh-huh. Pues yo para eso soy muy maniático. Yo si un podcast suena mal, normalmente acabo descartándolos. Principalmente porque si vas conduciendo y me tengo que pasar el rato subiendo y bajando el volumen, digo no, me pone muy nervioso y entonces prefiero escuchar un podcast que al menos tenga una mínima calidad de sonido. Tiene que interesarme mucho el tema para que me oiga un podcast que no suena bien. Uh-huh. Hay un podcast que se llama 9 decibelios que trata mucho el tema sonidos, cables, mesas. Sí, lo estoy suscrito a este. Lo que pasa es que últimamente publica poco. El pobre se ve que va sin tiempo y publica poco. Uh-huh. Bueno, ¿y qué opináis un poco de todas las plataformas, lo que está pasando? Y no sé si os habéis enterado que iVoox toquetea cosas. Bueno, o Televisión sí que se ha enterado, lo he escuchado yo. Toquetea códigos, pierdes feeds, pierdes cosas. Sí, nosotros tenemos un problemilla ahora con iVoox, que por cierto le mandé un mail, creo que ahora 2 meses y todavía no me han respondido. O sea que tendré que volver a mandárselo a ver qué podemos hacer, porque nosotros quisimos intentar aprovechar el sistema de estadísticas de iVoox, pero tuvieron un cambio, no sé muy bien qué hicieron,
y de golpe el enlace en nuestra página web te mandaba directamente a iVoox, y entonces no se escuchaban los podcasts yo qué sé, si te los descargabas desde el teléfono no se podían descargar. Claro, sí, lo que hicieron es eso, Sí. toquetear los códigos para que siempre pusieras el reproductor de iVoox. O sea, tú tendrías que haber puesto el aparatejo gigante que pone iVoox. En tu podcast no valía linkear el MP3 porque ya no valía ese link. Sí, pero claro, es que yo pocos meses antes había hablado con ellos para el tema de poder trabajar con sus estadísticas, me dijeron que no había problema y de golpe me encuentro que dejan de funcionar, y así estoy luchando a ver cómo puedo solucionar el tema, que ahora mismo lo que hago es subimos el podcast a nuestro hosting y luego subimos el podcast a iVoox por separado. Pero claro, eso es un poco caótico a la manera... No es cómodo para trabajar. Estamos en lo de siempre, éxito. Todo lo que no depende de uno mismo, Sí. estamos vendidísimos. Y hablo de iTunes, hablo de FeedBurner, que espero y deseo que esos rumores no sean verdad. Esos de que... FeedBurner ocurrirá como Google Reader. Google un Por día eso dirá, digo. se acabó y ya está. Pero yo estoy loco por sacar el feed de ahí. Yo creo que mi hermano sí que lo logró sacar de la última. Cuando un poquito antes de lo de Google Reader, Jorge lo sacó entero. Y nosotros el problema que tuvimos, la gente se tuvo que volver a resuscribir al feed Claro. porque lo cambió y todo el follón. Son cosas del directo. Es lo que hay. muchísimo. Porque un día de golpe abro el teléfono y se me habían descargado 40 programas vuestros. Es que tuvimos una dosis productiva. Y yo digo, no, ¿qué ha pasado? Pero bueno, Dijo, sí. fue fácil, fue de suscribirme y volverme a suscribir, Sí. y a partir de aquí se arregló todo ya. Ujú. A ver si alguien saca de una manera cómo creas un feed propio, que parece y todo el mundo, sí, es muy fácil, te lo voy a explicar, y se ponen ahí a poner una de códigos y cosas raras que dices, ya me he perdido. Yo quiero No, algo pero así. al menos con WordPress es muy sencillo. Ya Sí. llevan el feed hecho. Yo tengo conocimiento de que es sencillo. Digo, yo la parte técnica la lleva mi hermano, lo llevas un día y lo coges. Sé que no es complicado. Que hay un par de plugins ahí que funcionan bastante bien desde WordPress. Bueno, Sí, nosotros trabajamos con un plugin y es todo muy, muy cómodo, la verdad. ujú. ¿Y Spreaker? ¿Conocéis Spreaker y de qué va? No. Lo conozco desde esta noche porque lo he nombrado como 3 o 4 veces. Que me gusta mucho, me estoy mudando a Spreaker. Es una plataforma que va mucho conmigo de soltarlo, y si quieres en directo, donde estés. Hay gente que graba Spreaker por la calle. De hecho, Emilcar tiene un podcast muy exitoso y lo hace del trabajo a su casa, caminando. Por eso te dije yo hace tiempo que me confundí al exponerlo en Twitter, que dije que tú habías inventado Spreaker sin darte cuenta, porque hace muchos años esto lo hacías tú. Por las mañanas no me acuerdo en qué plataforma, la otra vez te dije Audioboo y no es Audioboo. Sí, yo lo hacía en Audioboo. La primera es... yo hice un intento... Pues es al eso, principio de hacer 140 segundos de noticias diarias. Lo que pasa es que todas esas recomendaciones que ahí mismo me hice en fuera de series de hazlo sencillo idiota, porque si no será todo complicado, ahí me las salté todas. Y entonces sí que tenía una música de entrada, una música de salida, y al final me tocaba, para hacerlo 140 segundos, yo no me acuerdo lo que me tiraba, pero media hora o 3/4 perfectamente, y al final lo dejé. Y hubo un tiempo de ese antes de hacer eso, lo cual lo grababa directamente en Audioboo y no era mala idea. La verdad es que no quedaba mal, pero chicos, esas cosas que no tiene pendiente y que dejó abandonadas. Pues eso, hoy día podrías hacerlo perfectamente con Spreaker, y si tienes iPhone, mejor que mejor, porque la aplicación de Android es pésima y no hablemos de ella, pero la de iPhone te deja meter con la cortinilla, tú eliges la canción que quieres, la del final, la pones cuando quieres, subes el volumen cuando quieres y grabas en directo y se publica en Facebook y en Twitter que está saliendo en directo, y con la versión gratis tienes media hora. Entonces tú podrías hacer lo mismito que hacías antes. ¿Media hora diaria, media hora semanal, media hora mensual? Media hora por podcast. Ajá. Pero tienes un total, no sé, 210 horas en total, que luego puedes tú borrar y manejártelas como quieras, algo así. Vale, le echaré un ojo, no te digo yo que Entonces, mucha gente hace eso, hace podcast cortitos por la mañana. Y por eso digo, me recordó, la primera vez que lo conocí, digo, hostia, esto es lo que hacía CJ Navas, Sí. que me pareció guay hasta que se dejó hacer. Ay, tantas cosas hemos dejado de hacer, hijo mío, tantas cosas. FDS Express se llamaba. De hecho, yo creo que el feed está todavía en iTunes, si tienes curiosidad. Pues sí, eso está muy interesante. Porque hay gente que no tenemos tiempo. Ha salido hay un podcast, aprovecho que estáis de series y hablamos de Spreaker, hay uno que se llama, empezó al menos en Spreaker, se llama Series por Momentos. Y la cuña, pues va de eso, se ve una pareja que son parejas, matrimonio, dicen, llegamos a casa, lavadoras, tal cual, niños, acuéstalo, tal, y dice, solo tenemos media hora para ver la tele. ¿Y qué vemos? Entonces ellos hacen un podcast recomendándote una serie rapidita en Spreaker para la gente que no tiene tiempo. Bien pensado. Lo que pasa es que Spreaker tiene feed también. ¿Tú te puedes suscribir a un feed de Spreaker? Sí. ¿Sí? Vale. Pues
como me sobra el tiempo, empezaré a trastear por aquí. Para apuntarme a escuchar más cosas. El único inconveniente es la versión free. Yo ahora me he hecho premium porque puedo hacer más rato de directo si tengo más horas, pero bueno. Y porque con la asociación podcast tienes descuento, ya os lo digo. Pues con la versión free tienes 200 minutos. Entonces, es lo que ahí tienes que manejártelo tú, luego borrar los primeros capítulos y lo que hace la gente. Un poco como el seguimiento actual, y los antiguos los pasan a iVoox es lo que suele hacer la gente. Yo lo que pasa que, como ya tengo tal y como lo grabo ya me va bien, meterme en otra plataforma me da mucha pereza, sinceramente. No, sería para hacer un extra, ¿no? Como yo que sé, ves una serie y te apetece comentarla, pero no tienes a tus amigos al micro, pues te pones tú en Spreaker y la comentas. Hay gente que lo hace. Pasa que yo, como soy muy maniático y luego me pondría a editarlo y a montarlo y tal, paso, porque pero me conozco. En Spreaker está se pasa todo, ¿sabes? Hay tanto que le hacen paseando al perro que da igual que no edita. Pero eso supongo ya va a gustar. Yo para eso soy mucho más maniático y a mí me gusta. Yo el OTV, aunque intentamos grabar de un tirón, hasta que nos falla Skype, luego lo edito, me lo escucho otra vez, arreglo las cosillas que puedo y me gusta eso de editarlo y que quede bonito, que cuando lo oigas parezca que... Mi hermano sí que edita alguna cosa de vez en cuando, que lo hacemos, pero me niego a editar nada. Lo odio. Yo he visto tantas veces la Lorena editar cuando editaba las Slayers, que eran 5 canales de audio más las canciones más el rollo, que dije, no quiero ver nada más de esto nunca. Qué locura. Yo es que es mi profesión, entonces lo llevo un poco más por la mano también. A mí me gusta y lo odio a la vez, pero cada vez intento más que salga del tirón, porque es lo que dices, al final si no acabas no grabando. Eso sí, en el otro podcast que tengo en WhatsApp ya me he buscado a Íñigo que lo edita él. Vino él y dijo, veo que no editas demasiado bien, voy a editar por ti. Dije, adelante, por mí, como si dices que soy el peor editando, edita tú. El clásico truco de yo no sé hacerlo, cariño, yo no sé hacerlo. Tenía un amigo que siempre sabía más que yo en todo, y por desgracia pues él me cambiaba las bombillas, porque es que yo no sabía, él sabía más que yo y cosas así. Hay gente que se necesita sentirse así. Yo no voy a ser el que le quite ese honor. Se me quitan faena, oye, adelante. No, yo creo que todos somos así. Lo que pasa es que en distintas facetas lo que asunto es encontrar a alguien que te combine, ¿no? Que te complemente para ese lado. Yo, por ejemplo, soy magnético en el ordenador. Yo no dejo que nadie haga. Yo sé que soy fatal profesor cuando tengo que enseñar algo del ordenador porque me pongo de los nervios de cuando la gente es lenta con esas cosas. Entonces, al final, cualquier cosa del ordenador de mi casa acaba haciéndola normalmente yo. Claro, hacer más a cuenta hacerlo que explicarlo, ¿no? A mí sí. Bueno, pues a ver, retomamos la lista de feeds de Virindo. Dime más o menos, venga, los más favoritos que tengas. Un poquito de publicidad para el resto. A ver, vamos para allá. Hombre, como siempre y sin que nadie se ofenda. No, esto va a gustos. Yo últimamente lo que escucho son, 00 Podcast, 9 decibelios también. Por aquí tengo Apelando, que Apelando es un podcast que no sé por qué siempre escucho cuando estoy limpiando en casa. A mí me pasa con el microondas. Eso se lo mandas para que lo pongan ahora desde línea debajo del... Sí. Pero no es de ese porque es una tertulia sobre Apple, pero muy tranquila y me va bien. Voy limpiando y los paso oyendo así. Luego también escucho a la gente de Dame la Voz, que he empezado este año, al amuleto de Yendor también. ¿Qué más tengo por aquí? Tengo también podcasts de emisoras de radio. Por ejemplo, me gusta mucho uno que es El Viaje a la Gran Anaconda, que es un podcast de viajes de Cataluña Radio. Y uno también sobre historia llamado En Guardia. Que, hombre, fuera de series, esos no pueden faltar, por supuesto. Muchas gracias, querido, muchas gracias. A la gente de Game Over también los oigo. Luego tengo podcast en inglés, alguno que otro. Tengo el Here's the Thing, que es un podcast de... ahora se me ha ido el nombre. Qué bien. ¿Cómo se llama? El de Alec Baldwin. Eso, que no me salía, de entrevistas, que depende del entrevistado, están muy, muy chulas. Lo que pasa es que a veces entrevista a gente que no tengo ni idea quién son y esos me los salto un pelín. La que tiene con señor, el de Late Night, con Letterman es buenísima. Ese no me lo he oído todavía, creo. Tienes que verlo. Es espectacular, porque además Letterman normalmente nunca habla de eso, y habla de los orígenes, de cuando los orígenes son los años 50, los años 60 de él en televisión, de subalterno, de cómo entra, y es curiosísimo la cosa que cuenta el tío. Por cierto, hay un documental en Netflix, cambiando un poco de temas, sobre el que originó todo esto, del que nunca me acordaré, del Johnny Carson. Muy interesante, que lo recomiendo desde aquí, que te cuenta un poco la historia del Late Night, sobre todo de él, de Carson, pero a través, sobre todo, de imágenes de su programa. Ajá. Y está muy chulo.
No sé si es King of the Late Night o algo así. Me suena a mí eso me suena, King of Late Night o King of Night o algo por el estilo me suena a mí. Sí, apareció hace muy poco en Netflix y la verdad que está muy bien. A ver, perdón, que sigo. También tengo el de la Sunecracia, pero este es de los que a veces me oigo y a veces no. Sune, lo siento. Pero depende de lo que hablas y que te oigo. ¿Qué más tengo por ahí? Tenía uno que me gustaba mucho que era el Making It with Ricky Lindholm, que es un podcast en inglés de una chica que es actriz, que es secundaria, no ha hecho cosas muy de protagonista, pero hablaba con actores y los actores te contaban más o menos cómo lo habían hecho para llegar a ser actores. Ajá. Y estaba muy interesante, lo que pasa que lleva bastante tiempo sin publicar. Espera, ¿Qué envidia me dais cuando decís que escucháis inglés así? Escucho podcast en inglés. Yo me escucho un podcast en inglés y me pueden estar hablando del Fire y que no voy a enterar nada. Y eso no sería un poco también el por qué es tan famoso, tiene tanto importancia los podcasts en Estados Unidos, porque los famosos lo hacen y hablan de cosas pues que pueden interesar, ¿no? Como dos actores hablando de sus cosas de rodaje, y aquí no se hacen esas cosas. Hay como mucho tenemos a Buenafuente los domingos con Berto Romero que han hecho ahora en verano y luego lo pasan a versión podcast. Ese también lo oía, lo que pasa que duró poquito. Yo creo que yo eso siempre he pensado que aquí faltaba un Santiago Segura o un Goma Espuma en serio de tomárselo o algo por el estilo, como allí tuvieron Kevin Smith o como tuvieron Mark Maron. Es decir, algo de ese nivel aquí en España sí tenemos, y gente con tirón que le podían oír 100.000 personas o 150.000 personas, pero esa gente normalmente tiene un programa de radio o un programa de televisión. Antes de haberse lanzado ellos a tener su propia productora, pues como ha hecho Kevin Smith, de lo monto por mi cuenta, y Kevin Smith gana pasta de tener un teatrito con creo que son 150 o 200 personas que pagan por ir a verlo en directo. Yo creo que eso alguien de ese nivel de conocimiento de los que estamos hablando, de una buena fuente de algo por el estilo, podría ganarse, pero claro, a ese nivel de vida. De tenerlo de ese lado, y aquí yo no he visto a nadie que haya lanzado a hacer eso. Alguien famoso del Club de la Comedia, alguien famoso de Cómico de España, alguien famoso de radio, de lo que sea, yo creo que sí que eres capaz de rellenar todas las semanas un teatro de 150 personas en un Madrid o un Barcelona que vayan a verte y paguen 10, 15, 20 euros por entrada, que sumas y son un poquito de pasta, pero no se hace. Bueno, es que aquí eso lo veo que se llama Visto lo Visto TV aquí en Barcelona, que lo suben a YouTube, y es eso, cada jueves es pues perfectamente podría estar en un late night en la tele, y eso es muy divertido. Y bueno, pasa que utilizan mucho blogger, pero bueno, eso no es lo que hay. Pero bueno, está muy bien lo que dices tú, pero no, y sí que tiene mucha audiencia, pero tampoco tanta como para que yo le hable a cualquiera que escuche podcast y no sabe de qué hablo. Pero ahí está, y tiene mucha audiencia, visto lo visto. No lo sé. Pero es que el problema aquí es que el podcast todavía es poco conocido, creo yo. El problema es que la palabra es muy difícil. Y lo primero que te dicen es eso, ¿qué significa? ya te matan. La parte tecnológica es jodida, pero porque compites con algo que es coger un dial y abrirlo, algo que llevamos haciendo de los años 50. En España la radio ha tenido muchísima tradición, y además has tenido tradición nacional, porque has tenido programas, sí es cierto que locales y con desconexiones, pero mucha programación muy nacional, con voces muy conocidas y gente muy conocida. Esa parte es complicada, es que no es sencillo, y ahora es muchísimo más sencillo que hace 6 años coger un podcast. Yo recuerdo cuando tenía el primera vez que yo empecé a oír americanos, que era con el iPod Video, tenías que comprar un programa o bajarte un programa shareware y descargarte el MP3 y entonces meterlo dentro del iPod con todos los problemas que tenía, o en otro reproductor MP3, a diferencia de hoy que con una aplicación en Android o en iPhone lo puedes prácticamente, y tienes un buscador y lo puedes encontrar. Es mucho más sencillo, pero sigue siendo infinitamente más complicado que coger una radio que te regalan y le das a un botón y buscas 101.4. Sí, el podcast es más... por eso los oyentes de podcast son mejores que los de radio, porque se molestan en buscarte, en suscribirse, en descargarte, en escucharte. Tienen muchas más molestias que seguir un programa que dices, mi programa favorito es a las 12, pero no puedo oír. Bueno, no pasa nada, no lo oigo. Ahí pasa otra vez. Sí, señor. He intentado silenciarlo, pero se me ha apagado la pantalla en el mismo momento. No he podido, lo siento. Estoy intentando silenciar todos los que os puedo, lo juro. Yo creo que el día que realmente todo el mundo, la población media de España, escuche podcast, es cuando, yo que sé, iTunes inventa una radio conectada a internet dentro del coche y que tengas la opción descargar música, comprar música y podcast. Y la gente... Pero es que tampoco necesitas tantos. De verdad. Decir, de verdad, te lo digo en serio. Es decir, para que funcionemos al nivel que estamos ahora, yo creo que no necesitas tanta gente. Para el siguiente escalafón, que es que hay alguien que se pueda vivir de esto o sacarse un sobresueldo de eso, creo que no necesitamos tantísima gente.
creo que no es, creo que nos obsesionamos muchísimas veces en mi sobrino no ni lo va a oír. Y Estados Unidos es muy grande y siempre vamos a las comparaciones, pero tampoco tiene que oírlo todo el mundo. Pero creo que es muy difícil meter la cultura del podcast a alguien que nunca ha oído, porque yo lo he intentado con mi familia, sobre todo este verano, y no he salido, vamos. Pero es que no es, yo creo que la cultura del podcast es complicado, porque no es cultura del podcast, es un podcast en concreto. No, puse muchos. Pero el otro día, no sé quién. Pues ya no lo sé, pero es decir, yo meterle la cultura del podcast a alguien es muy complicado. A alguien que le gusta las series, meterle una televisión y que le guste es muy sencillo. Otra cosa será la complicación de que se suscriban y que habitualmente oigan ese programa. Pero creo que la grandísima ventaja del podcast que tiene, que es precisamente la capacidad que tiene de buscar gente que sea muy aficionada a una cosa en concreto. Tiene el problema de que no es tan sencillo como poner un Onda Cero, o como poner un COPE, o como poner un SER. Eso es más complicado, pero tiene la otra grandísima ventaja, y es que a todos nos gustan, somos muy fanáticos de 4 o 5 cosas, y por eso pueden existir 800.000. No sé cuánto sea la audiencia de esa, pero yo creo que sí que encuentras ese programa en concreto que le guste a alguien. Eso sí es sencillo. No es sencillo llegar hasta ese programa. Bueno, es que yo creo que cuando la gente habla ¿cómo se promociona un podcast? Yo creo que la única y real manera es del boca a boca. Tú se lo vas a decir a tu amigo que sabes que le va a gustar, y el otro se lo va a decir a tu primo que ve las series. Y el propio que hace el podcast, decirlo. Y yo, eso es una cosa que dejamos nosotros. Es decir, algo tan idiota como, si os gusta el programa, por favor, y iTunes, y votadlo, porque eso, o hacemos uno a uno, decírselo durante esta semana a alguien, es algo que nosotros no hacemos en los programas. Y es algo que yo estoy cansado de oír en todos los programas yankees, en el cierre o en la apertura, decirlo. No sé si hace o no, sé que nosotros no lo hacemos, o al menos yo no lo hago. Como te refieres como los bloggers pesados que dicen, si te ha gustado, dale a me gusta, dale a para arriba, la retalía. Sí. Sin ningún complejo y sin ningún... Creo que tenemos ese complejo. Creo que seguimos teniendo ese complejo de el autobombo y de estás haciendo spam y dolores por el estilo. Pues puede ser, no te digo yo que no, pero hay veces en las que creo que pecamos muchísimo por defecto antes que por exceso por esas cosas. El decir al final de tu programa cómo puedes encontrar tu programa parece una imbecilidad, pero no lo hacemos habitualmente. Sí, es verdad. Y el mensaje de eso, de que pues eso, una estrellita en iTunes pues te ayuda. Y lo que hemos dicho antes, ya me acordaba, el otro día me decía Mael TJ, de Manolo de Charlas y Cotidianos, hablando así un poco de algo que hemos comentado antes, que me ha venido, lo he dejado ahí en pausa, que los podcasts son muy, dijo, intimistas. O sea, tú los podcasts los escuchas casi siempre con auriculares. Si lo pones en público, pues es más arriesgado, no va a gustar. Entonces es como que el que graba tiene que pensar que está hablándole a una persona, no a un gran público. Y eso tiene un poco de razón. No sé qué opináis. ¿A diferencia de qué? Porque no hablamos de política. De la radio. A diferencia de la radio. De programas de audio. Sí, porque pues puede que determinados programas porque toquen determinados temas que pueden ser más personales, pero hijo, no lo sé. Yo creo que Fuera de Series es un programa que se podría oír perfectamente en cualquier radio. Otra cosa es que no se oiga así. Pero que tengamos metilizados en casa que nosotros mismos cogamos los auriculares. A mí me revienta la gente que oye en los autobuses y que oye en otros sitios las cosas sin auriculares. ¿Qué quieres que te diga? Me parece una cosa de mala educación y de mal gusto, pero sí es cierto que el ponerlo en una oficina o algo por el estilo, como alguien sí que puede poner los 40, pues puede ser, no lo sé. Pero vosotros dais la opinión personal. No pensáis en un gran público como podría ser fácilmente una radio. Incluso gente que no ha visto ni una serie pero sabe que tiene que decir eso porque es lo que la gente quiere oír. Pues eso indirectamente, ¿no? Estás buscando gente de tu mismo pensar. Claro. Es decir, Fuera de Series es un podcast. Y es un podcast en el sentido de que es un programa que desde el principio yo no voy a hablar de Telecinco porque es que no lo veo, es que no puedo hablar de eso. Si yo tuviese un programa de televisión española en el que me pagasen y tuviese que preparármelo, posiblemente lo haría. Pero nosotros hemos grabado siempre en radio, pero siempre he tenido vocación en podcast porque creo que era un programa para gente que veía series al nivel de que yo le veía series de 20 y tantas o 30 y tantas a la semana. ¿Yo puedo hacer otro programa? Sí, se llama Un Trabajo.
Sí, yo cuando voy a la universidad y doy clases es algo como me pagan y estas cosas, pero aquí yo no puedo hablarte de las otras porque no hago. Entonces, esa parte sí es posible que sea así, por eso te he dicho antes, es decir, fuera de series yo creo que es un problema que no podré sobrevivir, a lo mejor a día de hoy sí, metiendo cuando se estrenan por la parte, de, por ejemplo, de mi padre que tiene la sección en la que cuenta cuando son las novedades en España y todo el rollo, pero no tenemos esa parte público porque no sabría hacerla tampoco, Claro, a nosotros a veces nos piden que hablemos de series españolas, pero el problema es que nosotros no las vemos. Entonces nosotros en el podcast, sinceramente, es eso, es la tertulia que hacemos en el bar y hablamos de lo que nos apetece, de lo que queremos. Nunca nos hemos obligado a, oye, vamos a hablar, bueno, vale, sí, a veces vemos pilotos horribles de los que hablamos, pero porque sarna con gusto nos pica y nos gusta ver pilotos, no nos vamos a engañar. Sí. Pero lo hacemos porque queremos, no porque nos veamos obligados a, oye, vamos a hablar de esta serie porque todo el mundo la ve. Si ninguno de nosotros la ve, pues no vamos a hablar de ella. Yo creo que ahora mismo el podcast es un simple hobby y no buscamos nada más. Que me digas un día, oye, que hay dinero por aquí y que deberías hablar de tal tema. Entonces habría que plantearse a ver qué se hace. Pero yo ahora mismo es que creo que la gente que hace un podcast lo hace porque quiere y habla. Bueno, habrá de todo, pero la mayoría de gente lo hace porque quiere y le gusta el tema y habla de lo que quiere. Uh-huh. Y también yo creo que ahí está el éxito bastante, que es una manera diferente y que gusta escuchar, que no se oye, es eso, como si estuviéramos hablando con alguien cercano. Y ya está. Entonces, pues yo, si os parece, no tengo más que estrujaros. Gracias por venir aquí. Quiero dedicarle este podcast a toda esa gente que dice que tengo una voz de mierda. Ahora podéis comprobar que sí. Comparándola con las suyas veréis el nivel de voz. Qué idiota eres. No, sí, hay mucha gente que lo primero que dice es que tienes una voz de mierda. Bueno, lo acepto, me da igual. Pero me gusta hacer podcast. Así que si no quieres escucharme, te vas a otro lado. Di que sí. Pero es que es así. No puedo cambiar mi voz. Si a la gente no le gusta lo que haces, pues ya está, que no te escuchen y menos complicación. Yo alucino mucho a la gente que te escribe y vaya pocas de mierda, no voy a escuchar nunca. Digo, pues no lo escuches, pues ya está, no tiene más, tienes mil opciones. Incluso si no sabes te recomendamos otro podcast de televisión que a lo mejor sí que te pueda gustar. Y pierde tiempo en decirlo, es lo mejor. Claro, yo es que hay cantidad de podcasts que escucho y a veces me he indignado escuchando un podcast, pero me he callado, he dejado de escucharlo y ya está. Es que no creo que debamos ir... Bueno, no sé, cada uno que haga lo que quiera, pero yo en ese caso no me gusta, pues no lo escucho. Y hay gente con mucho tiempo libre. Mucho tiempo libre. Totalmente de acuerdo. Sí. ¿Es así? Bueno, eso es como si te expones a hacer un podcast muy técnico de cine, pues te la estás jugando. Si tan técnico es, ya puedes hacer la verdad absoluta, porque van a estar ahí al filón. Pero hay una cosa que se llama borrar en el mail y luego incluso una blacklist y no hay ningún tipo de problema. Esto es relativamente sencillo, no lo sé. Yo creo que correos en ese plan, no soy muy aficionado a mandar, desde luego, y de DLSs yo no tengo ningún problema en borrarlo. Es decir, yo estupideces aguanto el tiempo, tengo el tiempo justo. Lo siento, no. Bueno, pues hablando de tiempo, muchas gracias por vuestro tiempo dedicado aquí en pleno agosto. No sé cómo estaréis de calores, pero aquí... Insoportable. Bueno, aquí hoy se está fresquito. Hoy se está fresquito. Aquí no me quejo, se está fresquito. Sí, eso está bien. Y lo dicho, espero veros como mínimo en la JPod. A ver si es posible. En alguna otra cosa. A ver si es posible. Yo creo que si no está para el año que viene o el otro, que ya las niñas las podemos dejar en algún sitio, rollos de esos, a ver si empezamos a volver a ir, porque el problema es que ahora es complicadísimo. Todavía no han cumplido 2 años, es muy complicado. Si solamente fuese uno y fuese medio normal, tira que va, pero tengo 2 y no normales y no. Esto es complicado. Si fuera una media normal, ¿qué significa? Que se quede tranquilita, ¿no? Sí, a veces. No, que se quede tranquilita a veces. Yo con que fuese de vez en cuando tranquilita tendría suficiente. Madre de Dios, es imposible. Yo me revientan. No puedo. Yo lo sigo diciendo. O sea, te admiro como padre y también como podcaster y ya lo sé, digo, madre mía. Muchas gracias, querido. Muchas gracias. ¿Cuánta energía hay que llevar? Que me lo he puesto muy bien, las cosas como son, que hace un montón de más que no hablábamos los tres y ya está bien, leche. No, aburrirse ya no existe esa palabra. No. Sueños. Eso ya no ves, o sea, antes se veía series cuando te aburrías, ahora ves series mientras haces alguna otra cosa. Yo he visto The Amazing Spider-Man y Starting Into Darkness en 4 o 5 trozos mientras mi hija veía por un lado Dora y la otra Gumby's en los iPads, así que sin ningún tipo de problema. Y aprovecho para agradecer al que inventó las tablets y los iPads, porque en los viajes largos y en los llantos insoportables son una delicia.
Así que bueno, pues eso, recomendar a todo el mundo, aparte de que tenga muchos hijos, escuchen muchos podcasts y muchas series, pues que sigan a CJNavas, @CJNavas, y al señor Mirindo, @SR_Mirindo en Twitter, y sus sendos podcasts o televisión podcast y fuera de series, que lo he dicho invertido. Y de nuevo, pues eso, muchas gracias por venir. No, a ti por invitarnos. Sí, señor, Sune, muchas gracias. Tenéis Muchas esas voces estupendas, varoniles. gracias. La culpa de mi madre. Pues gracias a vuestras madres también. Ahora, Manoli, nos que te vemos dan en las la gracias. podcast. Hasta luego. Un abrazo. Hasta Hasta luego. luego. Bueno, pues voy a hacer un poco lo que es lo que ha dicho CJ que no hacemos. Puedes escuchar La Sunecracia en lasunecracia.blogspot.com, en iVoox, en iTunes. También puedes escuchar a veces alguna curiosidad, así como entrevistas en directo, aunque luego saldrán también en este canal, en el Spreaker. Y os invito a dejar estrellitas en iTunes, a recomendarlo, a decir que La Sunecracia es un podcast que habla de podcast muy interesante, o que no te aburres por lo menos. Y bueno, yo qué sé, haz like aquí abajo, recomienda y todas esas cosas que dice la gente. Bueno, es mi primera vez haciendo esto, no os podéis quejar. Podría terminar con un chiste, pero termino con esto. Así que muchas gracias por escucharme. Muchísimas gracias a esa persona que me envió el email. Me ha llegado la patata totalmente. Y lo dicho, nos vemos en los podcasts. Business is booming, but you know what really helped? Xero, the accounting platform for small businesses. I used to think unpaid bills were just part of it. Ugh. But batch payments? Wow. Automated accounts payable? Even better. All in one place. That's a big one. And I can keep track from my phone while I get the job done. No bills in sight. What a life. Do right by yourself and your business and search Xero for your free trial. Conditions apply. Este es el momento perfecto para comprar mejoras para tu patio y transformarlo por completo con los días de primavera de The Home Depot. Haz de una esquina olvidada un lugar donde relajarte con un set de patio de 4 piezas Brookmill de Hampton Bay. O alegra tu jardín plantando begonias coloridas con tierra para macetas Big World. Con precios bajos garantizados, llévate esos detalles que disfrutarás toda la temporada. Aprovecha los días de primavera por 7 días en The Home Depot hasta el 6 de mayo. Aplican exclusiones. Visita homedepot.com/price match para más detalles. Entra en quieroserpodcaster.com y allí mira todos los botones que tenemos. La newsletter, el libro Fact Podcast, la comunidad privada para podcasters pro en Patreon, enlaces para reservar una asesoría conmigo que te solucione la vida. Si me quieres como editor de podcast también puedes contratar ahí la edición y también están los enlaces a mis redes sociales, LinkedIn, TikTok e Instagram. Quieroserpodcaster.com.